Joven Barañao, don Joaquín, muchas gracias por participar del podcast. Hace mucho rato que tenía ganas de conversar contigo, como admirador de Bill Bryson, como tú. Encuentro notable lo que has hecho trayendo a nuestra realidad, a nuestra historia, esa metodología, no sé cómo llamarlo, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Mira, no sabía que compartíamos la afición por Bill Bryson, un gran divulgador, una obra muy, muy entretenida, muy recomendada para todo el mundo. Que es notable, y es lo que yo persigo, lo que tú haces también, que no solo la capacidad de contar como una historia, ¿eh? Y parte por el Big Bang, que termina en los tallarines y todo fluye, sino que, y sobre todo lo haces tú muy bien en tu libro, cada dato está contado como historia. O mucho dato, son episodios más que datos, y eso lo hace recordable, memorable, reproducible. Casi permite que uno quede como alguien culto porque se acuerda. Mi gran problema en la vida es que no me acuerdo de lo que leo. Con lo tuyo es mucho más fácil porque son historias. Bueno, en la introducción de Historia Freak de Chile intenta recoger eso, que fue algo que se dio, yo diría, de manera accidental en el proyecto, porque el proyecto nace francamente, por entretención mía, porque yo disfruto con esto y sobre la marcha yo diría que me fui haciendo consciente de que esto ofrece cierto poder pedagógico justamente por lo que yo llamo las anclas en la memoria, que es lo que tú acabas de describir, que son elementos memorables que pueden ser no importantes en sí mismos, pero que sí son estos cabos que te permiten ir a lo importante, porque son algo que se fija de otra manera en la memoria. Sí. No, y lo así sin ninguna pretensión. No, de verdad notable. ¿Cuántos libros llevas ya tú? ¿6, 7? No sé. Bueno, gracias. Mira, la colección de Historias Freak son 5 títulos. 3 de ellos están divididos en 2 volúmenes y luego hay un 6º libro que es diferente, que es un libro en torno al estallido social. ¿Qué nos pasó en Chile? Que es el de ahora, el de hace un par de meses, ¿no? Y no está en Amazon ese libro, idea mía. La razón por la que esto no está en Amazon es porque, como su objetivo era divulgación, entonces se puede comprar en papel, pero si uno lo quiere digital está gratuito. Y está gratuito en todos los formatos. Lo pusimos en formato para Kindle, para iPad y para Apple. Y bueno, Amazon no te permite tener un libro publicado por ti mismo de manera completamente gratuita. Ellos pueden publicar gratuito, pero uno, como Amazon Autoedición, no te lo permite. Entonces, para que no pareciera que lo queríamos vender, no está publicado en Amazon. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que se te ocurrió, y probablemente no te tomaste a ti mismo en serio, o a lo mejor sí, no tengo idea, la idea de ponerte a escribir libros? A esta altura todo Chile sabe que tú eres ingeniero, pero ¿en qué minuto? Porque a muchos se nos ocurre locura, pero nos dura un rato la locura y se pasa. A ti te picó el bicho y se te quedó, ¿no? Claro, lo que ocurre es que yo, bueno, hace mucho tiempo que mantenía la página web, que es datosfreak.org, y bueno, era algo que siempre me gustó mucho hacer. Y en paralelo había hecho yo 2 viajes largos. Un viaje largo cuando estaba en la mitad de la universidad, yo congelé y me fui un semestre a India, y después trabajé 3 años y medio en el Congreso y terminé esa pega y me fui de un viaje muy largo de 16 meses. Y en esos 2 viajes yo me di cuenta de que... ¿Y el segundo viaje dónde fue? Por todos lados. La verdad que fue... Ya. Sí, ya no fue con un destino preciso como el primero en India. No, partió en Estados Unidos, después África, después Medio Oriente, después Asia. Bueno, terminé haciendo el Camino de Santiago en España. Fue bien largo. Y sobre todo en ese segundo viaje, yo me daba cuenta de que, bueno, uno cuando es viajero es más bien un ente pasivo, que lo que hace es observar y admirar y contemplar. Y tipo 6, 7 de la tarde cada día yo me iba a los cibercafés, todavía no habían smartphones, era el 2010, o quizás había, pero no era lo que son ahora. O no, quizás había y son lo que son ahora, pero yo no tenía no los pagabais, claro. Y
Y entonces iba a los cibercafés y me daba cuenta de que a mí me daban ganas de que llegara ese momento, porque yo en esa época trabajaba en 3 proyectos web, los 3 míos, digamos. De eso uno dejó de existir, los otros 2 siguen existiendo. Datos Freak y una página web de rutas de montaña, wikiexplora.com. Y entonces yo no tenía idea que era tuya esa, fíjate. Cada vez que uno quiere subir un cerro, no sabía que te íbamos a ti, eso también. Sí. Que es muy práctico, porque sobre todo cuando uno sube por primera vez un cerro y no está seguro si le va a chuntar a la senda, al camino, ¿no? Claro, y aclarar los temas de, bueno, cómo se llega, dónde se estaciona, sí, los permisos, ese tipo de cosas. Entonces, yo me daba cuenta que había una motivación porque llegara el momento de, bueno, ya, suficientes museos, catedrales y mezquitas, ahora vamos también a trabajar en mis iniciativas. Y entonces cuando después estaba trabajando en la pega siguiente, en el Ministerio del Interior, y bueno, y era un cargo bastante político, entonces yo sabía que era algo que iba a terminar cuando se acabara el gobierno de Piñera 1, entonces ya, voy a hacer un tercer viaje largo. Y recordando esa pulsión por ir a hacer cuestiones propias, entonces dije, ya, necesito algo, darle una dimensión activa al viaje y voy a transformar la página web, que eran datos inconexos, en un libro donde se pueda hilar todo esto. Y lo que iba a ser una iniciativa aislada, iba a ser un solo libro, bueno, resulta que lo pasé tan bien que una tarde de julio estaba caminando cerca de la Universidad de Columbia escuchando a David Bowie y dije, no, esto es la mejor, no hay una vida mejor que esta para mí, así que me voy a dedicar a los libros mientras pueda. Así que con esa epifanía de David Bowie me dediqué a los libros. Qué notable. Oye, espérate, y aprovechando tu vocación de viajero y tu talento de comunicar experiencias, para los que no hayan tenido la suerte de ir a India, además que el contraste, lo dijiste de corrido, India, y después dijiste el Congreso. O sea, me cuesta imaginar un mundo más estimulante uno y, no tengo cómo decirlo, menos estimulante el otro, y que cada uno adivine cuál es cuál. O puede ser que estoy hablando de mi propio trauma, porque como estuve 16 años en ese edificio en particular, me refiero al edificio, al ambiente, pasan muchas cosas que obviamente son importantes y estimulantes, pero el edificio de estimulante tiene 0. Pero volviendo a tu viaje, ¿por qué ir a India? El que pueda, ¿por qué debiera? Bueno, lo mío fue un caso bien particular. Ocurre que yo fui el típico personaje que no tenía una vocación profesional clara. Y en Chile hay cierta tradición de que la gente que tiene ciertas facilidades con las matemáticas termina estudiando ingeniería civil porque termina siendo un gran bolsillo de payaso para gente como yo. En otros países yo he notado que las facultades de ingeniería son facultades mucho más chicas, que son más bien que acogen a las personas que de verdad les gustan la ingeniería, que les gustan, no sé, o los motores, o que les gustan los bioprocesos. Acá hay mucha gente que estudia ingeniería porque, ya abre puertas y ya iremos viendo más adelante y terminan trabajando en finanzas o emprendiendo, lo que fuere. Entonces ese era mi caso y no me gustaba la carrera. Entonces pasaron 1 año, 2 años, y todo el mundo me decía, no, lo que pasa es que ahora estás viendo ramos de matemáticas, de física, pero más adelante vas a ver los ramos de ingeniería, y ahí sí que te va a gustar. Yo diría que fue lo contrario, ahora miro para atrás y me gusta más la belleza de las matemáticas que de la ingeniería misma. Entonces estaba cansado con la carrera, dije, voy a congelar. Y mi plan inicial era ir a lavar platos a Londres y juntar plata para viajar. Y a mis viejos no les gustó nada el plan, y como yo insistía en que era lo que quería hacer, y no tenía plata para pagarme el viaje yo solo, entonces por eso tenía que trabajar en algo de ese tipo, entonces me dicen, nosotros te pagamos el pasaje, pero para algo más sustancial. Entonces ahí conocí a una persona que había ido a hacer un voluntariado a Calcuta, y entonces yo hablé con ella, y hice exactamente lo mismo. Notable, es impresionante, ¿no? Sí, mira, yo diría que en año 2003 igual en Chile teníamos, y todavía queda un poco de pobreza bien extrema, aunque en Calcuta era mucho más numerosa, era mucho más masiva, más extendida. Sí. No, qué notable. Oye, y de tus otros viajes, ¿algún pueblito que esté fuera de las rutas obvias y que tú digas, sí, a ese pueblito quiero volver, casi como para no recomendarlo, para que sea tu dato nomás, pero
Mira, no sé. hay muchos. Uno que se me viene a la cabeza ahora, una historia divertida, porque yo, bueno, estaba en Singapur y dije, ya, voy a ir a Indonesia. Y entonces compré un pasaje de ferry, iba yendo para allá y una persona me grita por la espalda y me dice, no, espera, que es que ese ferry se va a quedar 4 días en una isla entre medio, en una isla industrial, sin nada que hacer. Chuta, bueno, ya me devolví, ya tenía el pasaje comprado. Entonces, viendo qué había cerca, bueno, terminé yendo a Filipinas y justo era la época de los tiburones ballenas. Entonces llegué a un pueblito chiquitito en Filipinas donde los tiburones ballenas se quedan ahí, son unos bichos de 8 metros, digamos, y para mi sorpresa son tan lentos que uno puede nadar indefinidamente todo lo que uno quiera arriba de ellos, o sea, son como se mueven, entonces uno tiene estas bestias gigantescas, que yo pensaba que iba a pasar por debajo, pero en realidad no, uno se podía quedar minutos y minutos nadando encima de tiburones ballenas, así que Filipinas, la verdad que es un país maravilloso. Qué notable. Oye, pero esos bichos son tiburones legit, como dicen los gringos, o sea, de un tarascón te despachan. Son totalmente tiburones y son totalmente herbívoros y son una especie de... Sí, son filtradores. Claro, sí. claro. Entonces están todo el día moviéndose lentamente, dejando pasar plancton, fitoplancton a través de esta especie de boca alargada que tienen, así que no, son cero peligros. Ya. Está bien. Oye, y última pregunta. Es el pescado, o sea, es el pez más grande que hay en el mundo. Porque es pez, no es mamífero, no es... Claro. Oye, y a propósito de lo que mencionaste al principio, y lo de los cerros, ¿es por una afición propia y dijiste aquí hay una necesidad y un servicio de utilidad pública que dar? Porque es notable, o sea, tú incluso tenés calculado el típico dato que uno encuentra, no en cualquier parte, pero es la altura del cerro, pero que es un dato normalmente inútil para uno porque está tomada con referencia al mar, digamos. Y uno quiere saber cuánto es la ascensión real y la dificultad y cuánto te va a tomar. Por eso lo encuentro tan práctico Wikexplora. ¿Y eso de dónde salió? Bueno, yo siempre... ¿Te perdiste alguna vez? No, yo siempre he hecho y he seguido haciendo mucha montaña y mucho trekking. Es algo que he sido bien intenso en mi vida con eso. Y bueno, ocurre que yo creo que lo que más hago finalmente es ser un sistematizador de información. Al final resulta que es mi digamos, mi inclinación natural y eso tiene que ver también con los datos freak y tiene que ver con, bueno, el tercer proyecto web que tenía en ese viaje del 2010 era una página de mercado eléctrico. Entonces, y con el último libro, ¿cierto? Con el de ¿Qué nos pasó Chile? Al final, a lo que suelo converger naturalmente es a sistematizar información. Entonces, bueno, si me metí en trekking, resulta que yo me daba cuenta de que hay información. Mira, es increíble. En el caso de la montaña, para mí es un mantra el valor de la información, porque a veces uno, no sé, se sube al auto, viaja 5 horas por un camino malo y llega y hay un portón que está cerrado y que la señora que tiene las llaves está a 2 kilómetros. Y a veces uno dice... ese dato está. Claro, entonces uno dice, es increíble la diferencia que nos hubiese hecho este fin de semana tener esa información. O a veces uno está... No sé, yo me acuerdo un 18 de septiembre, que fuimos a subir el Nevado Longaví y nos equivocamos en el sendero como a los 3 minutos de caminata. O sea, fue como auto, caminamos y después nos metimos por un sendero, claro, y caminábamos 5 horas y cuando nos dimos cuenta que era el sendero equivocado, volvimos y ya, claro. Ya no podíamos, o sea, ya el 18 ya no nos alcanzaba. Entonces, o sea, fueron 4 días por habernos equivocado al minuto 3 de caminata. Entonces, en la montaña la información tiene un valor gigantesco. Y yo además soy muy fan del modelo Wiki, el de Wikipedia, ¿cierto? El de muchas otras. Entonces, esta idea de que permitir una plataforma que cualquier persona puede agregar, perfeccionar. Actualizar, claro. Oye, ¿sabes que el puente que estaba ahí, el puente se cayó, ya no existe puente, así que ahora tienen que caminar 3 kilómetros más? Bueno, la única manera realmente de lograr eso es vía una web colaborativa y creo yo que la mejor plataforma es la Wiki, de la cual estoy muy enamorado, así que todo eso coalesció para formar Wikexplora. No, genial, te pasaste, gran regalo, porque sobre todo un país con tantos cerros, tan poco aprovechado, creo yo, es una bonita cosa. Tuvimos en este podcast una conversación, yo me entretuve como pocos con Rodrigo Jordán, hablando de este tema de los cerros,
había un dato que yo una vez lo leí al pasar y dije, no puede ser cierta esta cuestión, porque si es cierta, debiera ser mucho más destacada. Yo no sé si tú tenés que registrado que en el planeta hay 3 personas que han subido el Everest por sus 3 caras. No lo sabía. Dos son Sherpa y el tercero es él. Mira, No no hay lo otro. sabía. Y nos cuenta ahí la historia de cómo él descubrió, porque no tenía ni una conciencia de esto tampoco. Y un Sherpa le dijo, y le dijeron, y hay una señora que llevaba un registro que tenía todo anotado. Eh, Eso te habla mucho de, de su, en fin, de por qué tiene el reconocimiento que tiene, y con todo cuentos notables, porque tú y yo, que a Ulis Tech, después de ver un par de videos, que una verdadera cabra de monte era Ulis Tech, como subía y bajaba cerro. The Swiss Machine. Swiss Machine, estuvimos hablando de él con Rodrigo, y cuenta pasar, dice, bueno, de hecho, en tal oportunidad que yo lo subí, llegamos juntos a la cumbre del Everest con Ulis Tech, que es la única vez que Ulis Tech subió el Everest, donde murió hace poco. Entonces cuenta al pasar, así como yo hoy día en la mañana me tomé 2 cafés, bueno, él se encontró con Ulis Tech, que por supuesto iba sin oxígeno y al trote para arriba. Así con los cerros. Oye, bueno, como te decía cuando te pedí que conversáramos, dado todo lo que ha pasado, esta conversación la estamos grabando a final de octubre eh, del 2020, sentí que era súper apropiado hablar contigo a propósito de tu último libro, ¿Qué nos pasó Chile? Y que en parte yo lo veo como un complemento, la precisión en datos, digamos, de cosas que han surgido en otras conversaciones acá, tratando de ver la película que termina en el 18 de octubre del año pasado, digamos, que yo al menos estoy persuadido que es el final completamente anticipable. Uno podía dudar cuándo, la fecha, qué sé yo. Podía tener toda clase de dudas respecto a cuál iba a ser la forma que iba a revestir un relativo quiebre, pero se veía venir. La historia partió mucho antes. Conversamos de eso en algún minuto con Claudio Sapelli, desde un ángulo completamente distinto, más de las narrativas políticas. Hablamos del tema con Ricardo Neumann de la Fundación por el Progreso. Y bueno, a ti te he escuchado hablar con mucha elocuencia de eso, entonces eso fue lo que gatilló mi interés en finalmente llamarte y conversar de esta... ¿Cuál fue el gatillante de tu motivación para escribir este libro, ¿Qué nos pasó Chile? Mira, es sintomático que uses la palabra, dijiste la película, y justamente mi obsesión es, creo yo, que es un error ver la foto en vez de ver la película, porque si uno ve la foto, bueno, claro, por supuesto que va a estar llena de problemas. Hay problemas grandes y algunos, no dice, algunos incluso terribles, pero bueno, pero es imprescindible ver la película, porque si no, uno supondría que hay soluciones que están ahí, que están a la mano y que basta con apretar un botón para subir las pensiones y que basta con apretar un botón para mejorar los salarios. Y bueno, ojalá fuera así, pero al final esto hay mucho estos son procesos que toman generaciones. Mira, y yendo de manera más precisa a responder tu pregunta, lo que ocurre es que, bueno, a partir del 19 de octubre comienzo a ser bombardeado por información con diagnósticos demoledores, desnudando la enorme cantidad de problemas que existen en nuestra sociedad. Y yo veo esto y digo, bueno, claro, o sea, que aquí hay muchas cosas, hay una mezcla de verdades, pero sin perspectiva histórica, medias verdades, francas mentiras, bueno, y otras cuestiones que son indudablemente ciertas y que son indesmentibles. Entonces está todo mezclado. Así que yo dije, bueno, yo tengo la oportunidad, soy freelancer, digamos, y
y tengo el privilegio de que puedo durante un tiempo dedicarme a intentar precisar información. Y no estaba yo pensando en un libro, sino que dije, bueno, yo ahora voy a ser tuitero a tiempo completo, porque es como un fact-checker cósmico o nacional, por lo menos. Sí, bueno. En crisis, en medio de la crisis. Exacto, sí. Yo dije, bueno, o sea, se nos está quemando la casa y realmente la patria llama, hay que tratar de poner lo que yo considero que era necesario, que era paños fríos a la información que estaba circulando. Y no estaba jamás pensando en un libro, eran realmente, en mi plataforma era el siempre hostil Twitter. Y bueno, y lo que ocurre después es que me invita a un grupo de colegas míos de ingeniería, que ellos habían formado un grupo y me dicen, bueno, mira, nosotros tenemos este grupo y queremos invitarte a participar en la parte de comunicaciones. Y entonces mi pega era lo que se llamaba formación interna. Y lo que partió siendo formación interna, bueno, a medida que fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta de que en realidad esto podía obtener cierto valor social si es que era disponibilizado para todo el mundo en lugar de mantenerlo en la interna. Y entonces adquirió cierto volumen y terminó siendo publicado como un libro. Así que esa es la historia de qué nos pasó Chile. Oye, y al final, no quiero yo caracterizar el libro, pero y además porque da para bajarse de varias maneras, pero una de esas me calza con algo, yo te mencioné en la conversación con Claudio Zapelli en este podcast hace algunos meses. Yo registré ese minuto porque justo yo estaba viviendo fuera de Chile en esa época, vine a Chile y literalmente en el taxi que me trajo del aeropuerto me llevó a la casa de mis papás, acá en Santiago. Cuando yo iba en el auto en la mañana, estaban entrevistando a Zapelli, el de radio, hablando del tema de la desigualdad. Y no vamos a repetir lo que dijo, pero una frase se me quedó grabada. Y yo los invito a mirar los números o algo así, dice él con su acento uruguayo, porque ustedes tienen instalado un diagnóstico equivocado. Y si tienen el diagnóstico equivocado, se van a equivocar en la solución. Y se están equivocando en la solución. Ustedes están convencidos de una cosa y la realidad es otra. Ustedes creen que van para un sitio, básicamente estaba instalado ya en la clase política chilena. Si es que alguien sabía la verdad, nadie está dispuesto a decirla, estaba instalado que el sistema generaba desigualdad y que la desigualdad era peor, hoy día peor que ayer y mañana peor que hoy día. En circunstancias que él veía un progreso en esa materia, sobre todo cuando se analizaba esto por generaciones. Pero esa frase, diagnóstico equivocado, se van a equivocar en la solución. Y leyendo tu libro, uno descubre mucho de eso. Demasiado error, por decirlo cariñosamente, demasiada mentira instalada, demasiada falsedad. No sé si estoy siendo muy simplista al describirlo así. Y no sé, ¿cuáles son a tu juicio las principales dimensiones en que diagnósticos anclados en datos falsos pueden haber sido causas principales de lo que pasó y de cómo pasó? Yo creo que el cómo es tan importante como el qué. Sí, bueno, yo primero repetiría por medio segundo lo que dije hace un rato de que hay cosas mezcladas. O sea, yo no diría que esto se origina en falsedades. Es pura falsedad, claro, es verdad. Hay un mix de exageraciones, de francas mentiras, de cuestiones que son ciertas y de cuestiones que son ciertas pero que requieren perspectiva histórica. Y yo creo que todas esas la gente al final lo mete todo en un saco para observar la foto, como decía yo, en vez de ver la película y decir, bueno, mira, esta foto es impresentable porque tiene un manchón acá, un borrón acá, y es un desastre. Tú dices, bueno, está bien, ese manchón existe, ese borrón, pero ese no es tan así, y este en realidad existe, pero en menos de 2 generaciones no lo vamos a resolver. Entonces, eso, primero enfatizar que hay muchas, creo yo, lamentos que son legítimos, pero dentro del mix hay que, como dicen los abogados, hay que distinguir. Y yo creo que el más importante de todos, yo diría que los dos más importantes son, primero, la idea falsa de que este ordenamiento social, económico y social que tenemos ahora es el que ha producido la desigualdad. Y eso es un error conceptual muy importante y que requiere
al menos, o sea, debe ser desmentido de al menos dos maneras. La primera es que la desigualdad en Chile existe desde que Chile es Chile. Yo menciono en el libro, o sea, desde que Diego Almagro, algunos venían a caballo y otros a pie. A mí me impresionó cuando el PNUD publicó su libro Desiguales, que fuese posible hacer una serie histórica desde 1850. El otro día me topé por ahí en redes sociales con la persona que trabajó en ese gráfico y decía, fueron años haciendo solamente ese gráfico, años de trabajo. Pero bueno, se hizo y lo que eso muestra es que, bueno, medido por Gini, hay otras maneras de medir la desigualdad, pero medido por Gini, que es la más utilizada en el mundo, bueno, resulta que donde estamos ahora es más o menos donde hemos estado siempre. Entonces eso es fundamental porque, claro, si es que en realidad no hubiese sido así, si es que la desigualdad se produjo en los últimos 30 años, sería un escenario totalmente diferente. Entonces, así como a José Piñera le gusta mostrar el gráfico del ingreso per cápita, que yo creo que la gente está saturada, yo creo que casi que deberíamos ver más ese otro, el de la desigualdad desde 1850 hasta ahora. Y lo segundo que yo creo que es imprescindible tener en cuenta respecto a la desigualdad es que desde el año 90 hasta ahora, de manera modesta, pero ha venido bajando. Medida por Gini, medida por razón de Palma, medida por razón de Quintile. En la que no baja es en el porcentaje que se lleva el 1% más rico, el 0,1% más rico y el 0,01% más rico. En esas no baja. En las otras, que yo creo que son más importantes que esas, sí. Ojalá bajaran en todas, porque yo soy de la opinión de que si bien cierto nivel de desigualdad es razonable y es más bien naturaleza humana, el que tenemos nosotros pienso yo que es demasiado alto. Esto, bueno, lo de la historia, al final echa raíces en el modelo colonial español. Y esto, bueno... Ahí está el origen, dices tú. Claro, porque a esto se refirió Bengoa también y Góngora también, porque ¿qué ocurre? Que viene, el modelo colonial español fue el de la gran hacienda, fundo o estancia, dependiendo de la zona geográfica, con inicialmente encomendados y después inquilinos. Entonces, esa distribución de la tierra, bueno, naturalmente que generó una sociedad altamente desigual, porque estaban, ¿cierto?, los terratenientes, quienes manejaban la tierra y la gran masa de personas que eran inicialmente encomendados, después inquilinos. En cambio, que uno piensa, por ejemplo, en el modelo británico, había mayor participación de pequeñas parcelas unifamiliares, ¿cierto? Entonces, bueno, lógico que el resultado fue diferente. La torta se empezó a repartir varios cientos de años antes. Exacto. Y bueno, entonces yo decía primero la desigualdad. Y lo segundo, pienso yo, las pensiones, como dos temas importantes de mucho. Dame un segundo ahí, Joaquín, antes de ir a pensiones, que en sí es otro grandísimo tema. Sobre la observación esta que hacía Sapelli, de que quizás la manera más gráfica de explicar lo que él decía es, efectivamente, si tú pones a Chile en el ranking de desigualdad de la OCDE, está en último lugar y con niveles de desigualdad equivalentes a Zimbabue, que es una manera muy brutal de decirlo. Pero si tú haces el análisis de cohortes, que es el tema técnico que usas, que tú vas viendo cómo en los últimos 30, 40 años en Chile, pues son 40 en realidad, porque a partir de 1980 que la cosa se ve un cambio ahí, las generaciones más jóvenes empiezan a mostrar a su interior grados de igualdad infinitamente mayores que las generaciones de nuestros padres. O sea, mis papás nacieron en el país que nacieron, con los grados de desigualdad gigantescos de Zimbabue al interior de su generación. Ya estudiaron lo que estudiaron o no estudiaron lo que no estudiaron y al interior de su generación quedaron en gran medida puestos en un lugar. Pero que del 80 para acá las generaciones más jóvenes son crecientemente más iguales, al punto que para las generaciones más recientes, en ese mismo ranking en que Chile está último, 38, 39, Chile pasa a estar séptimo, justo antes, justo después de Francia, ya no es Zimbabue la comparación. En esta narrativa histórica, desde 1850, ¿qué apreciación tenés tú de ese dato, de esa observación? ¿Cuánto pesa, cuánto no pesa? ¿Cuál es tu reacción a ese? Mira, yo he visto varias veces ese famoso gráfico de cohortes de Sapelli y yo siempre tenía una duda con eso, y no sé si tú se la preguntaste a él, y es,
yo veo esto, la primera lectura es, esto es muy esperanzador, pero ¿no será, pregunto yo, que más que una proyección de disminución de la desigualdad en el tiempo es que las personas, cuando son muy jóvenes, no tienen o sea, sus sueldos son todavía bajos y por lo tanto no se ha manifestado todavía la gran desigualdad que se va a manifestar cuando esas mismas personas tengan 45 o 50 años? O sea, ¿no será que un recién egresado, sí, digamos, versus una persona universitario, no universitario, el recién egresado, sí, universitario no tiene un sueldo de 7 millones, pero cuando tiene 50 quizás tiene un sueldo, claro, de... La distancia no se lo pregunté, pero me atrevo a contestarlo en base a lo que he visto del tema, y es que la respuesta es que no es la realidad, porque eso podría explicar grados altísimos de igualdad entre las personas que hoy día tienen 19 años, por llevarlo al extremo, que acaban de salir o que están en la universidad. Pero la verdad que ese cambio se ve yendo para atrás a gente de mi edad, a la generación que entró a estudiar a partir de 1980. En mi caso, el 83 entré a la universidad. O sea, han pasado 40 años o 35 de ese punto en la historia, y tú ves en mi generación grados de igualdad no tan iguales como la generación que viene y como la generación que viene después, qué sé yo, pero que implican un quiebre con esa trayectoria de la gente mayor, en el fondo, que se educó y entró al mundo laboral en el otro modelo, el de antes, cualquiera que se haya sido. Sí me hace sentido a mí que llevado, lo que tú dices, que llevado a la última generación, a la más reciente, haya algo de lo que tú dices, pues es de toda lógica que así fuera. Todavía no se produce la separación en niveles de ingresos producto del desarrollo profesional o las oportunidades educacionales de cada uno. Bueno, en la medida en que, digamos, eso sea nos permita proyectar el futuro, bueno, son, creo yo, excelentes noticias. A mí me impresionó mucho en el libro de Caponi, Felicidad Sólida, como él menciona que al final, para mí es muy contraintuitivo porque no es como yo pienso, pero él menciona que en general para los seres humanos es más importante, o sea, tiene más efectos en la felicidad la diferencia con tu vecino, sí, que el nivel absoluto, superado cierto umbral. Claro, si no está bajo el umbral de la ingesta mínima calórica, de pasar frío en invierno, ahí no, ahí lo que más importa es el absoluto. Una vez superado el umbral absoluto, él decía, bueno, al final, y yo decía, pero esto es súper raro, porque a mí, la verdad que exista un multimillonario con su yate, a mí no me produce ni un problema. Pero bueno, él hacía cierta referencia a literatura donde señalaba eso. Entonces, pareciera ser que es súper importante como sociedad mantener un nivel de desigualdad razonable. Y eso es algo que yo cambié mi perspectiva en el último año. Antes para mí era importante, pero no tanto. Y ahora me parece que es una cuestión realmente central. Hay otro pelo que tirar de esa sopa. Esto lo leí en algún libro del ámbito de la psicología evolutiva. Y es que, y tiene todo sentido evolutivo, que a propósito de la envidia, como una tendencia, una tendencia natural. Como un driver, quizás. Claro, como un impulso. Cuando tú plantáis pasto, esto de que el dicho de los gringos, de que el pasto del vecino es siempre más verde, quizás el pasto es un mal ejemplo, porque uno no se come el pasto, pero si tú plantáis naranjas, digamos, y veías el árbol de tu vecino y tiene más naranjas, o más grandes las naranjas, hay algo en ti que te hace fijarte en eso. Claro que se te puede arrancar el caballo y va y matar al vecino para robarle las naranjas, o le expropiar el fondo para que sean tuyas, pero que en parte es que te llama la atención, te fija, te produce incomodidad, te mete ruido, y evolutivamente el sentido de eso sería: aprende, preocúpate, porque las naranjas pueden ser más grandes, digamos, y podéis ser más eficiente, aprende cómo. Se cruza, se topa, es como primo hermano de instintos, impulsos, tendencia a la competencia, etcétera, etcétera. Y como muchas otras cosas que son parte de nuestra herencia evolutiva,
se pueden transformar en cuestiones tóxicas, ¿no? Pero creo que algo hay ahí de la incomodidad y que calza con lo que tú dices, digamos, que desde la perspectiva de la paz social, esa teclita que te impulsa a avanzar, a hacerlo mejor, te puede producir tensiones importantes. Lo mismo que uno puede ver entre vecinos, amplificado a una sociedad entera, puede terminar en octubre. Así es. Oye, bueno, yo te interrumpí cuando tú ibas a hablar de una segunda gran tecla que era las pensiones. El tema de las pensiones, claro. Sí, igual antes de eso antes de dejar el tema de desigualdad, es también bien, pienso yo, llamativo, y uno tiene que explicarse por qué esta disparidad que existe en Chile entre el grado de desigualdad objetivo que tenemos como sociedad y la evaluación que tenemos de la misma. Y en esto existe, ¿cierto?, esta encuesta transversal que hace el Latinbarómetro a lo largo de Latinoamérica, y le preguntan a la gente, bueno, ¿usted cree que la distribución en su país, la distribución de riqueza es muy injusta, injusta, justa o muy justa? Y nosotros obtenemos de lejos la peor nota, o sea, solamente el 5% de la gente opina que la distribución es justa o muy justa, el 95% las otras dos categorías. El peor país de Latinoamérica, en circunstancias de que nuestra desigualdad, nosotros estamos en el barrio de la desigualdad, o sea, es Latinoamérica y es África subsahariana. Y en circunstancias entonces de que estamos un poquitito por debajo de la media latinoamericana, o sea, somos un poquitito menos mal en esa métrica, y aún así ocurre eso. Entonces, ¿por qué? ¿Será que...? Y ahí uno puede empezar a especular. La verdad que todo eso va a ser de corte siempre bien incierto. Alguien podría intentar responder esa pregunta. A mí me parece que intentar responder esa pregunta es bien importante, porque resulta que en Paraguay es un país más desigual y la evaluación es mucho menos severa que la que es aquí. Bueno, hay algo en el carácter nacional que yo a cada rato vuelvo a eso, que tiene muchas consecuencias políticas. Incluso con todo lo injusto que puede ser, yo veo algunas similitudes en la costa del Pacífico versus la costa del Atlántico. Por ejemplo, a la hora de manifestar nuestras emociones, decir que sí, decir que no, decir no, no me gusta, decir esto es lo que quiero, que son conductas muy simples, pero que en general nos cuestan a este lado de la cordillera. Y tendemos a no manifestar, a no expresar lo que nos desagrada, sino explotando. Es muy raro entre nosotros escuchar, ¿sabes, Joaquín? No, encuentro que estás equivocado, no me gusta tu idea. No, es muy raro que alguien te diga eso. Lo más probable es que te digan, ya habría que pensarlo. Deja de pensarlo y estamos a la ola. Claro. Pero bueno, mira, oye, pero sí, tienes razón. Es muy llamativo que los números no se condicen con nuestra percepción o nuestra reacción. Yo tengo ahí una pet theory, digamos. Y siempre hay muchas cosas cruzadas. Yo especulo que la principal es que, bueno, el modelo económico chileno, no es que haya el modelo, digamos, el conjunto de variables que organizan lo que hoy día es la economía chilena, tiene varios pilares importantes que fueron definidos ¿por quién? Bueno, por el gobierno de Pinochet en dictadura. Y entonces yo creo que siento que hay muchas personas que ven este ordenamiento económico como impuesto por, bueno, digamos, una dictadura de esa naturaleza, que la ven con enorme distancia, con mucha animadversión, y que es atípica para el barrio. O sea, uno ve el índice de libertad económica y nosotros nos codeamos con países ricos. O sea, en libertad económica estamos ahí justo con Suecia, estamos arriba de Finlandia, muy arriba está Nueva Zelanda, pero nos movemos en ese barrio. Entonces, y que es algo muy atípico para lo que es la historia latinoamericana, y uno podría quizás afirmar la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, de pronto, viene este experimento entre el 73 y el 89, donde se instauran, bueno, una serie de pilares, y entonces creo yo que eso genera una anomalía en el caso chileno que puede ayudar a entender por qué la evaluación de desigualdad es tan severa, a diferencia de otros países latinoamericanos con peor desigualdad. De hecho, me hiciste acordar de algo que le escuchaba a Lucía Santa Cruz
y que calza mucho con tu observación anterior, con la lógica de ver esto en la historia larga, desde 1850 para acá. Cuando ella dice, bueno, Chile es un país armado desde la corona, digamos, gente que vino acá siguiendo órdenes. Chile creció territorialmente por la vía de fundar fuertes con soldados que llegaban ahí obligados, digamos, ¿eh? Y alrededor de ese fuerte se desarrollaba una economía básica de servicio. En la industrialización de Chile, el rol central del Estado. Y esas décadas liberales, pero no tanto, no me acuerdo cómo lo escribís tú en tu libro, digamos, en la historia freak de Chile, en el siglo antepasado ahora. Pero bueno, pero después la industrialización, Corfo, el Estado, y termina esta historia diciendo, mira, si la ironía final es que un modelo de sociedad basado en libertades y los espacios de libertad, no solo económica, fueron impuestos por una dictadura. Y a eso yo le agrego, y después medio que se defendía solo el sistema con quórums, entonces políticamente nunca se tuvo que articular una visión para apoyar eso políticamente. La izquierda, por una parte la centroizquierda, lo entendía, capaz que hasta le gustara, pero no dejaba de criticarlo porque era de Pinochet. Es el cóctel perfecto de una cuestión que al final estaba pegada por los quórums. Eso es. Y que bueno, en materia de desigualdad tiene su propio carril. Oye, ¿y AFP? Bueno, entonces yo creo que una segunda gran tecla de muchas, o sea, decíamos una, desigualdad, dos, pensiones. Aquí yo sí creo que el valor de o más bien el daño de la desinformación, yo creo que es gigante. O sea, aquí creo que es mucho más un problema perceptual que objetivo, a diferencia de la desigualdad, porque uno va a la calle y pregunta y habla con la gente y de verdad yo creo que hay una tajada importante de la sociedad que cree que resolver el problema de las pensiones es tan solo reajustar los parámetros, o sea, tan solo mover perillas. Ojalá fuera cierto, ojalá fuera solamente mover perillas, o sea, ojalá fuera como por ejemplo la portabilidad numérica, donde lo único, o la portabilidad financiera, donde lo único que había que hacer era ponerse de acuerdo y entonces promulgar una regulación sensata. Aquí lamentablemente no tiene que ver con mover perillas. La única manera de lograr buenas pensiones en un sistema que además sea sustentable y que no se coma la plata ahora para las generaciones futuras, bueno, es mejorando los sueldos, aumentando la productividad, aumentando la edad de jubilación o aumentando la tasa de cotización. O sea, no hay soluciones indoloras, no hay magia. Mientras no encontremos un campo de petróleo en la Noruega, digamos, no hay soluciones cortas. Entonces, a mí, por ejemplo, el otro día se publicó un artículo del Mostrador que hablaba de, bueno, ¿qué pasa si cambiamos las 7 AFP por un fondo soberano? A mí me pareció una idea razonable. Yo decía, sí, en realidad esto podría ser, pero las pensiones van a mejorar en el margen, o sea, no podemos hacer. Entonces, esa idea de que basta mover perillas y de que se están embolsando la plata es fatal. Yo tengo una obsesión con la mentira de que las AFP consideran que uno vive 110 años para calcular tu pensión. ¿Cómo es eso? Mira. O sea, yo eso lo he escuchado. Bueno, pero tu obsesión, ¿cuál es, digamos? Mi obsesión es que, mira, por ahí por julio del 2019. Es una perlita, creo que es una perlita este caso que creo que vaya a contar de cómo distorsionar, de la falta de seriedad, no sé qué decirlo. Que es el tipo de ejemplos que hace que yo me enchuche. En francés creo que se dice así. Sí. Porque de gente que uno presume semiseria al menos, en fin, se me hinchó la vena con la sola mención de los 110 años. ¿Por qué no nos cuenta en detalle el episodio? Yo no sé, o sea, no puedo afirmar que surgió en julio. Yo lo empecé a escuchar en julio con esta alianza entre Felice y Forrado y la Jimena Rincón. Efectivamente. Entonces, empieza esta idea de que, bueno... ella fue directora de una FP, o idea mía. Fue directora de FP y fue ministra del Trabajo.
Es absolutamente insólito. Yo, o sea, yo con mucha impotencia... Eso solo para dejar claro el prontuario, en este caso. Lo digo yo, no tú. Sí. No, yo no tengo ningún problema. O sea, ahí, si la tuviera al frente se le diría. Bueno, mira, surge intentan meter con mucha fuerza en la opinión pública la idea de que las AFP consideran que todos vivimos 110 años y por lo tanto, si uno se muere antes, que es lo que le pasa a casi la totalidad de la gente, bueno, entonces chumpa adentro. La AFP se quedaría con esa plata. Claro. Y que además son chiquititas las pensiones porque te la tienen guardada hasta los 110. Claro. Entonces a mí muchas veces me han dicho, oye, pero o sea, que le ponís color, ¿qué tanta influencia puede tener esa mentira en lo que vemos si las pensiones efectivamente son bajas? Bueno, pero es que es totalmente diferente el escenario en que las pensiones son bajas porque un grupo de señores oscuros con sombrero de copa negro se lo está embolsando a son bajas porque no hay soluciones indoloras para resolverlo. Y si fuera cierto lo de los 110 años, entonces querría decir que hay soluciones indoloras y que no se aplican, bueno, porque todo el mundo está corrupto y estaríamos, yo al menos estaría quemando huevas también, digamos. No. Yo digo he dicho la misma frase que tú. He dicho si eso fuera cierto, yo estaría en este momento encadenado frente a la Superintendencia de Pensiones. Claro, o sea, si la gente cree que el problema es que se robaron la plata, si fuera cierto que se robaron la plata, esa cantidad de plata sacada de los sueldos durante una vida entera para financiar la vida en la vejez, bueno, eso es una revolución, es la razón para iniciar una, digamos, pero no era cierto. Exacto, mira, a mí me tocó en noviembre, cuando estaba plena violencia, estuve harto rato con una señora de esfuerzo trabajando juntos, ella es una señora de Los Espejos, conversamos harto rato y cuando surge, ella me dice, mira, lo que pasa es que la AFP consideran que uno vive 110 años, y yo trataba de decirle con mucha, digamos, suavidad, pero mire, la verdad es que eso mire, la verdad que no es cierto. No, es que usted no sabe, me decía, es que usted, sí, y no lo pude sacar de ahí, entonces, bueno, ¿cómo no va a estar enfurecida si eso? Y bueno, como dice la ley de Brandolini, cuesta 10 veces más desmentir bullshit que insertar bullshit. Insertar bullshit es muy fácil, es muy barato. Desmentirla toma muchísimo tiempo, es cosa de ver, bueno, las vacunas y el autismo. ¿Cómo? ¿Tú no estáis consciente de que las vacunas producen autismo? Bueno, me imagino que tú sabes. ¿Tú te has vacunado? No, es que lo que tú decís es súper cierto. Yo hace pocos meses, de hecho, justo el estallido social me sorprendió en Estados Unidos. O sea, la noche del estallido social yo iba volando a Estados Unidos y tomamos con un hijo mío un taxi. Era un día de sol perfecto, 4 de la tarde se veía la luna ahí arriba, en un cielo azul, estaba pintada, y el conductor del Uber nos dice, mire la luna, y nosotros, sí, qué bonita, qué notable, sí. Ya no sé qué frase se manda que nos miramos con Simón, que tiene 15 años, algo así como, bueno, es la típica cosa que ahí es cuando se empiezan a descubrir las verdades. Bueno, el resumen, la interpretación que él tenía es que esto es demostración de que la Tierra es plana, que es otra de las típicas. Y básicamente yo me imagino que él lo que sostenía es que se les había quedado prendida por error la ampolleta de la luna, digamos. No habían cachado que se le olvidó apagarla en la mañana, digamos. Entonces quedaba en evidencia esta conspiración que nos quiere, por alguna razón, convencer de que la Tierra es redonda. Así que Bullshit penetra ahí. La verdad es que el muy nutrido menú de insensateces, esto que me cuentas, está muy arriba, realmente muy arriba en el ranking. Claro. Lo de las vacunas es mucho más dramático, porque se mueren niños. Pero volvamos al 110%. Perdón, a los 110 años. ¿Cuál es la realidad del rol de los 110 años en nuestro sistema de pensiones? Y le vamos a conceder a la senadora Rincón, que nunca entendió el tema, ni siendo ministra del Interior, ni cobrando como directora de una FP. Ministra del Trabajo. ¿Cuál es la realidad del dato? Perdón, del Interior, del Trabajo. Claro, la ministra del ramo que le compete este tema. Mira, claro. A ver,
todos los sistemas de pensiones del mundo, incluso los de reparto, cualquiera sea, uno necesita organizar tablas probabilísticas, que es, bueno, ¿cuánto uno espera que viva la gente? Es una cosa matemáticamente complicada porque es cuánto se espera uno que vive sujeto a la edad que tiene. Entonces, si uno tiene 70, ¿cuál es la probabilidad que viva hasta los 80, hasta los 85? Si uno tiene 80, ¿cuál es la probabilidad que viva hasta los 90? Mira, es una cosa tediosa, cálculo año por año, y esto tiene que terminar en alguna parte. En alguna parte hay una probabilidad que es casi cero, pero no cero. Algunos países han definido 120 años. Otros países, imagínate que el récord mundial de longevidad son 123 años, de una francesa que se llama Jean Calmet, y aún así Suiza llega hasta los 130. Porque es como, mira, imagínate que tú estás te paras a la salida del metro y dices, ya, yo tengo que medir a la gente, quiero medir la estatura y hacer un gráfico, ya. ¿Cuánto tiene que medir tu wincha? Bueno, tu wincha tiene que medir lo suficiente para que cuando pase la persona más alta de Chile puedas medirlo. Entonces, eso es lo mismo que hace... Por eso es que la tabla termina en 110 años con probabilidad casi cero. Y es algo que ha existido desde el año 82, nunca nadie lo había cuestionado. O sea, tuvimos 24 años de gobierno de centroizquierda y nadie nunca se había quejado de eso porque es simplemente un artilugio matemático necesario y yo te diría no polémico. Entonces, si alguien quiere mostrarlo ahí y presentar un caso porque, y derechamente mentir, bueno, las redes sociales son pasto seco para eso. Claro. Para la mentira es mala o de gente muy tonta, digamos, o muy mentirosa, muy tonta, porque es obvio que en esa misma tabla tiene que haber habido una estimación de qué porcentaje de la gente en la distribución que hacían, tanto se van a morir a los 80, a los 81, 82, no sé qué porcentaje le atribuiría esa tabla de gente que va a vivir hasta los 110, debe haber sido menos del 1%, no tengo idea cuál es el número, pero... Mucho menos del 1%. Claro. O sea, es verdad que el sistema estimaba que un porcentaje ínfimo de los chilenos vive hasta los 110 años y lo tenía puesto en la tabla. Claro, y habían... es un caso particularmente irritante, que tiene la belleza del dato duro. Incluso uno puede parecer como alguien que sabe mucho al citar un dato tan técnicamente específico y eso le pone energía a la mentira, digamos, ¿no? Pero había otras muchas más burdas. ¿Cómo? No, y puede incluir un link a la Superintendencia de Pensiones donde hay una tabla que efectivamente llega hasta los 110, entonces el caso parece cerrado. Oye, mirando con perspectiva histórica, más allá de este trance nuestro, ¿qué dato freak que sobre todo la gente más joven no tiene por qué conocer? ¿Qué dato anecdótico, qué imagen tienes tú de lo pobre que era Chile hasta anteayer, en términos de nuestra historia? Yo digo anteayer porque yo me acuerdo de la pobreza cuando yo era chico. En la esquina de mi casa había una población callada, pero eran mis amigos, digamos. Jugábamos a la pelota juntos, no... inimaginable. Pero en fin, ¿qué imágenes ofrecerías tú de esa pobreza que afectaba, ¿no?, más del 50% de los chilenos hasta hace muy poquito rato? Mira, así como con a nivel anécdota datos freak en este momento no se me ocurre, pero sí, yo he puesto en 2 libros diferentes el relato que hacen los periodistas italianos cuando vienen al Mundial del 62 a Chile. Y la descripción es una cuestión absolutamente demoledora. Y uno la lee y dice que esto, bueno, igual también estaban medio enojados ellos por algo. Pero la descripción es como uno siente que ahora si uno viajara a Somalia, digamos. Entonces Chile, este antro de la más terrible miseria. Ahora yo soy una persona, no tengo demasiados años en el cuerpo, entonces tampoco tengo tanta perspectiva histórica y no viví mucho de esas cosas. Bueno, no sé, me gustaría en realidad que la gente más joven hablara con
y tú eras más consciente que hablar con la gente mayor, o sea, Sí. si es que lo que pasa es que la miseria era, yo no la viví en primer plano, pero en primera persona, perdón, pero era terrorífica, o sea, los conventillos con baños compartidos para familias, que no había suficiente zapatos. Mira, yo publiqué, esto no tiene nada de dato frica, pero publiqué el gráfico de desnutrición infantil, esta famosa hazaña liderada por el doctor Monkeberg. Y hoy día a uno le mencionan desnutrición infantil y a uno le suena, o sea, le suena de otro lugar, de otra dimensión. Claro. Eso no podría ocurrir acá. Y bueno, y resulta que yo nací el año 82 y la desnutrición infantil el año 82 cuando yo nací era un problema serio. Y la mortalidad infantil también. Y hoy día resulta que, bueno, tenemos, y esto es increíble, esperanza de vida más alta que Estados Unidos. O sea, un gringo hubiese viajado a Chile cuando yo nací, el año 82, con las tasas de desnutrición infantil que teníamos, y le hubiesen dicho que el 2020 ese país de mierda iba a tener una esperanza de vida más alta que el suyo, hubiese dicho, bueno, entonces la única posibilidad de que eso ocurra es que el mío haya tenido guerra civil. Y no es así, es simplemente porque nos pegamos un salto demasiado rápido que la gente menor no dimensiona y no valora. Sí, no, la pobreza era de la que yo te puedo hablar, porque hasta ahí es pobreza pata pelada. Y no voy a mencionar ni un detalle que no tuviera 50 metros de mi casa. A pata pelada, con piso de tierra, electricidad porque estaban colgados de alguna parte, desde luego que sin agua potable, desde luego que sin alcantarillado. Y esa era la realidad de millones de chilenos, digamos. Y déjame, a propósito de lo que mencionaste del partido de los periodistas italianos, hace un par de meses grabamos un episodio del podcast conversando con Pedro Carcuro de lo que se denominó en esa época la Batalla de Santiago, que fue el partido de Chile con Italia en el Mundial de 62, con el famoso combo de Leonel Sánchez, la patada voladora que le pega el italiano a Leonel Sánchez. Arbitrado por Ken Aston, el hombre que inventa las tarjetas amarillas y rojas. Las tarjetas amarillas, claro. Y 50 chuletas más, pero que cada una es para 3 tarjetas rojas, pues que no existían. Y Pedro contó que lo que gatilló el ambiente enardecido que había en el estadio, de hecho los italianos cuando entran a la cancha van a repartir rosas se las devuelven, pero una sarta de garabatos. Es que en los días previos se había publicado este artículo que tú mencionas, describiendo Chile de manera más o menos cierta, el punto 8, la crudeza con que lo describieron. La gente lo tomó como una afrenta y gatilló este ambiente que dio pie a la batalla de Santiago. Es como para ir a buscar ese artículo y leerlo. Bueno, y después tú sabes que Ken Aston después fue jefe de árbitros en el 66. En Inglaterra. Y bueno, y ahí él tenía la experiencia de ese partido, ¿cierto? Y él había echado de menos las tarjetas, o sea, no había echado de menos las tarjetas, pero había echado de menos una manera más clara de apuntarlo a la gente. Y después cuando viene Inglaterra-Argentina, el 66, bueno, ahí donde... Fue otra guerra, eso, claro. Fue otra guerra y Alf Ramsey, el entrenador de Inglaterra, no se había enterado que tenía 3 jugadores amonestados porque no existía la... Ya, mira. Bueno, de hecho, en ese partido en Santiago, cada vez que echan, porque echan de la cancha, no es que no existieran las expulsiones, no existía el artículo, el adminículo de la tarjeta, se demoran 10 minutos en sacarlos de la cancha. Después que sacan a uno, quiere volver a entrar, entonces había un tema de publicidad y claridad de por medio. ¿Encontraste la cita? A ver. Sí, mira, son 7 líneas, mira. Entonces, un par de periodistas publicó una nota en Il Resto de Carlino, subtitulada La infinita tristeza de la capital chilena. Es el símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo.
y afligidos por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria. Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión, tan doliente que pierde en ellos sus características de ciudad anónima. Barrios enteros practican la prostitución al aire libre, un espectáculo desolador y terrible que se desarrolla a la vista de las callampas, un cinturón de casuchas que circundan las ya pobres de la periferia y habitadas por la más doliente humanidad. Yo además pensaba que lo de las callampas, que era, imaginaba yo, una manera informal de llamarlas, pero era la manera formal. Incluso en los 60 se hizo un censo de callampas. Así de prevalente era como realidad. Oye, claro, además que, bueno, tenía la realidad adicional de que ese mundial es justo después del terremoto. Esta frase de Carlos Dittborn, creo que se llama el organizador del mundial, de que porque no tenemos nada, lo hicimos todo, no me acuerdo cómo es. En parte es porque el presidente Alessandri dijo, bueno, la plata, sorry, no podemos gastarla en hacer un mundial, tenemos que reconstruir Chile. Entonces la organización del mundial incluso tuvo que ser modesta en lo organizativo, en los estadios. Sí. En todo eso, la frase, que hay ciertas dudas de si efectivamente la dijo, fue para la postulación. Entonces fue antes del terremoto. Okay. Porque competíamos contra Argentina, y entonces la idea es que Argentina dice, bueno, nosotros lo tenemos todo, y que Dittborn hubiese dicho ante un diario del norte, yo lo más cerca que he llegado de encontrar la fuente original, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, cuando Argentina decía que lo tenían todo ya. Precisión que viene del autor de Datos Freak del fútbol chileno, del fútbol. Oye, a propósito del tema que estábamos conversando, no sé ¿qué te dice de nuestra realidad como seres humanos, de los desafíos de nuestra política, esta relación tan veleidosa, inestable, rara, disfuncional de nosotros los seres humanos con la verdad y con los datos? Esta confianza, entre comillas, ciega que tenemos en nuestra razón, en circunstancias que se equivoca a cada rato, en nuestros sentidos, en circunstancias que se equivocan a cada rato, que como decías tú, nos meten una mentira y se nos queda anidada ahí y tiñe la forma en que vemos la realidad. No sé, después de ver tantos datos freak y tanta realidad freak, ¿qué visión tenéis de cómo enfrentar esto en una sociedad libre y democrática? Bueno, sin ministerios de la verdad. ¿No? Sí. Se ha escrito mucho, por supuesto, de los grandes temas de la humanidad, y yo diría de las últimas décadas. Mira, un amigo me decía, yo creo que este libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, decía, debería ser lectura obligatoria en los colegios. Bueno, siempre todo el mundo quiere que todo sea obligatorio en los colegios y que la gente salga sabiéndolo todo. A mí eso es algo que me hace pensar, porque es un libro que a lo largo de más de 300 páginas te martilla una y otra vez con cuán increíblemente falibles son, digamos, los sensores humanos para comprender la realidad. O sea, cuán falibles somos para intentar interpretar variables y hacer sentido de ellas. Entonces, yo una de las cosas que veo mucho es que al final las personas, esto va a sonar increíblemente árido y desprovisto de alma. Yo creo que es cierto, es que las personas confían mucho en lo que ven, en lo que sienten, en lo que palpan, mucho más que en los datos fríos agregados de una planilla Excel. De hecho, a mí me critican mucho en redes sociales por fiarme más de los datos agregados que de los datos sensibles que uno puede percibir directamente. Y creo que eso es un error muy grande. No, voy a ser más fuerte. Estoy convencido de que eso es un error muy grande. O sea, si uno quiere de verdad resolver el problema de las pensiones, pucha, es que mirar el caso a caso no solamente no aporta, sino que más bien nubla. Y es el momento entonces de decir, ¿sabes qué más? Aquí hay que ser, para ser una persona, o sea,
la mejor manera de demostrar empatía, y esto lo digo en serio, y no para ser políticamente correcto, es desnudando, o sea, es eliminando esos sesgos, finalmente obstáculos que se ponen digamos, entre el corazón y el cerebro, y sacarlos de ahí y solamente es la única manera de ser bueno de verdad y no buenito, es ser serio. La frase no sé si es tuya, te la escuché a ti alguna vez, esto de que la suma de anécdotas no hace una estadística. No es mía, no es mía, yo la cito en el libro, sí. Pero mirar los datos es muy importante. Yo entiendo que a la hora de comunicar, de convocar, de persuadir, de sensibilizar, el caso, la humanidad, el propio Danny Kahneman argumenta muy bien de por qué, cómo le llaman a este fenómeno de que si tú muestras un caso individual, te produce una reacción tremenda de sufrimiento de alguien, te produce una reacción de empatía, pero si tú muestras dos, en lugar de aumentar la reacción, marginalmente disminuye, y si muestras 10, en lugar de alertarte 10 veces o convocarte, es cada vez menor, y es porque te dice él, te empiezas a distanciar de la historia, de algo que le pasó a un ser humano. Te empiezas a alejar de esa tecla evolutiva, del instinto a cuidarnos unos a otros, y te empiezas a ir a la estadística, pero a la hora de querer solucionar el problema, el dato es indispensable. Claro, o sea, es verdad lo que tú dices de que para llamar a la acción, en nuestro cerebro que ha evolucionado en las sabanas africanas por millones de años, posiblemente es más eficaz el caso. Entonces, la gente, qué sé yo, si uno piensa en el maremoto del 2004 en Indonesia, se va a acordar mucho más de la luna de miel de Aurelio Montes que de las 220.000 personas que murieron, porque resuena, lo otro no resuena. Entonces, para llamar a la acción, ya uno lo puede entender, y yo creo que, bueno, los noticieros operan en torno a esa lógica y qué sé yo. A la hora, sin embargo, de diseñar políticas públicas, entonces, ahí la gente mal entiende, pienso yo, la empatía como, bueno, entonces, aquí mi abuelita tiene una baja pensión, ya, pero está bien, es verdad. ¿Cómo resolvemos el problema? Y ahí es donde hay que poner paños fríos. Bueno, ayudó a refrendar el discurso que la Premio Nobel de Economía del año pasado fuera justamente algo así como la centinela del valor de la evidencia, Esther Duflo, con Avergy Vanel, que es la máxima defensora de operar, y ella trabaja en pobreza, o sea, no es una persona que se haya ganado el premio Nobel trabajando entre banqueros de Wall Street, sino que es una persona que se ganó el premio Nobel trabajando con las mallas de malaria en los países más pobres de África. Entonces eso creo yo que es un testimonio. Ahora, esto que estamos hablando, tú me hiciste una pregunta mucho más amplia, ¿cierto? Que al final de la mente humana y la comprensión de los problemas. Y este que te estoy diciendo yo es solamente uno de muchos. Por eso que decía yo que este libro tiene tantos ejemplos. Otro que creo yo que ha sido otro de los problemas, de los defectos de cómo funcionamos los seres humanos, ha estado muy presente en este último año, y que por lo más se cita mucho, es el sesgo de confirmación. Yo creo que es bueno que hace un año poca gente lo había oído hablar, y hoy día mucha gente lo ha oído hablar, pero es que es importante, y es que la idea de que cuando uno lee textos, bueno, aquellas cuestiones, cuando uno obtiene información mediante cualquier medio, aquella que confirma nuestras presunciones iniciales, bueno, resulta que entra de manera mucho más eficaz, mucho más directa que aquella que la contradice. Y como ese sesgo hay muchísimos más. Mira, hay gente que sostiene, o ha medido, mejor dicho, que la capacidad tuya de no tragarte una mentira disminuye precipitadamente, precipitada y estrepitosamente, eso quise decir, después de la primera oportunidad. Entonces son mediciones en que a la gente le exponen mezclados datos verdaderos y datos falsos, aseveraciones correctas y erróneas. Y
bueno, habría que explicar en detalle cómo está hecho el experimento, ¿no? Pero la conclusión es esa, que a la segunda vez que alguien escucha algo erróneo, la capacidad de detectar el error es una fracción muy, muy, muy menor de la primera. Entonces, la mentira que pasó la primera vez, ¿para qué te digo si viene envuelta emocionalmente en la historia correcta, en la imagen impactante? El daño es colosal. Mira, deja mostrarte esto a propósito de lo que decía ahí. En unas charlas que le doy yo a gente con interés en lo público, y que tiende a argumentar todo desde la pura lógica, casi metódicamente haciéndole el quite a cualquier expresión de emociones, digamos, o valórica, de decir qué es lo que quieren. Yo a cualquiera que vea o escuche esto los invito en un acto, si quieren hacer una meditación personal y quieren terminar un poquito más humildes, fortalecer el músculo de la humildad, busquen en Wikipedia la lista de sesgos cognitivos. Tú mencionaste uno, que es el sesgo de confirmación. Que, como le escuché a alguien decir, y no me canso de repetirlo, estas no son enfermedades, no son patologías. Para ninguna de estas cuestiones hay una pastilla, digamos. De ninguna de estas te atienden el ISAPRE. La primera es la Agent Detection. Sí, mira, si lo notable es lo siguiente. Mira la longitud de la lista. Tú sabes que yo había entrado a ese artículo. No te puedo creer. Me impresionó la cantidad. Es demoledor. Es demoledor. Mira, si aquí llevamos, ¿cuánto bajando? Y vamos la letra I recién. Y cada una de estas líneas representa una manera detectada y explicada de cómo, de lo condoreado que es nuestro instrumento intelectual. Así es. Así es. Y después vienen los sesgos sociales y la lista continúa. Y después vienen los sesgos de la memoria. Esta lista es verdaderamente es apabullante. Apabullante. Sí, mira, yo de hecho yo te iba a mencionar un segundo sesgo y tercer elemento, esto que tú dices de digamos, problemas, no problemas, como quien dice, caveats de la mente humana, y es el prospect theory, esta idea, o loss aversion, esta idea de que, bueno, son cosas distintas. Hablemos de loss aversion, esta idea de que a uno le duele más perder 100 que el beneficio que te produce ganar 100. Ganar 100. La felicidad. Y yo creo que, yo eso en mí lo veo, pero es que de manera clarísima. O sea, a mí si alguien, no sé, por ejemplo, si me roban la bici, mi bici vale... Para que quede claro, para los que nos escuchan de qué estamos hablando. O sea, lo que tú dices es que la propensión a actuar en base al riesgo de perder 100 es infinita, o es mucho mayor que la propensión actual gatillada por la probabilidad de ganar 100. ¿Es eso? Bueno, es que tú diste un paso más allá, es un paso antes. Es la infelicidad que te produce perder 100 es mucho más intensa que la felicidad que te produce ganar 100. Ganar 100, ok. Entonces, y esto, bueno, esto me parece esto que es Danny original. Kahneman. Me parece que es original de Kahneman y Tversky. Y su socio, claro. Y porque ellos lo que hicieron, mira, le pasaban a dos grupos de estudiantes. A uno le entregaban un tazón y les decían, se los pasaban y le decían, ya, ahora, ¿por cuánta plata me lo vendes? Y el promedio era, por ejemplo, $4,5. Y a otro grupo le mostraban el tazón y le decían, ¿cuánto me pagarías por este tazón? Okay. Entonces uno esperaría que la cifra fuera la misma. No. Y sin embargo, era mucho mayor, las personas, o sea, pedían mucho más plata por perderlo que lo que estaban dispuestos a pagar por obtenerlo. A mí, por ejemplo, estoy pensando, si ahora alguien me robara mi bici, me daría muchísima rabia. Estaría 3 días quemado porque me robaron la bici, porque ya. O si, no sé, me roban plata de lo mismo en efectivo. En cambio, si es que por alguna razón inesperada, no tengo idea, la devolución de impuestos, resulta que no esperaba esa plata y me llegó, mira, pero es que muchísimo menor el beneficio, o sea, no, eso se me va a olvidar a la media hora, esa plata que no había esperado, salvo que uno esté en una situación muy desesperada. Y eso creo yo que tiene, aunque puede ser rebuscada la combinación, pero yo creo que tiene un efecto en cuestiones como, por ejemplo, el alza del metro, porque
uno ve la evolución de los sueldos, y la verdad es que los sueldos, afortunadamente, crecen de manera sistemática más que la inflación. Y el aumento del transporte público, bueno, el precio del metro en UF, o sea, ajustado por inflación, es constante desde el año 2012. De hecho, como no se pudo subir el 2019, ahora incluso ha empezado a bajar un poco en UF, digamos, ajustado por inflación. ¿Y qué es lo que yo sospecho? Que para las personas es difícil lidiar con el fenómeno de la inflación, porque uno estaba acostumbrado a que las cosas costaran 100, ahora cuestan 120, bueno, y tu sueldo también, o incluso más, porque uno ve que los sueldos han aumentado más que la inflación. Pero igual ese aumento en la tarifa y el precio en general, porque parte importante de las protestas de octubre y noviembre del año pasado fueron por aumento del costo de la vida en general. Yo creo que tiene que ver en parte con eso, con una dificultad del cerebro humano para lidiar con el fenómeno de la inflación. Y que evolutivamente, y aquí me estoy yendo de carril, esto no lo he leído, pero estoy seguro que te calza con demasiada otra cosa. Tiene sentido evolutivo la aversión a perder lo avanzado, no sé cómo decirlo. Que no te deje tranquilo perder, que no te deje tranquilo, que no te acostumbres a perder. Que es una pérdida neta, no sé cómo decirlo. Tiene lógica evolutiva eso. Ahora, igual, si es que hubiese algo de cierto en eso, uno tendría que preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa en otros lados? Porque todos los países, todos experimentan la inflación, y no sé si haya otro como acá donde el nivel de respuesta haya sido tan violento que simplemente no se pudo subir finalmente el metro. Aquí hay un desafío. Yo no sé quién va a ser la primera autoridad que se va a atrever a volver a subir el metro, porque en algún momento hay que hacerlo. Si la inflación es la inflación, eso es consustancial a la economía. Y yo no sé si eso fuera cierto, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo se ha lidiado en otros contextos, en otros lugares? Con este cuento, sí. Oye, y eso nos enfrenta con, o sea, el problema de la verdad, el manejo de la información, la facilidad con que una mentira bien contada cunde, como es el pasto seco y es el acelerante al mismo tiempo hoy día. Es un desafío gigantesco a los sistemas democráticos. Yo de verdad creo que hoy día está muy puesto a prueba el sistema democrático. No tenemos idea cómo enfrentarlo. Por supuesto que hay personas que se van a demorar 2 segundos en caer en lugar común y decir que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, digamos, pero y no estoy hablando de nadie en particular. Pero el problema existe en todas partes. No es casualidad que a los gringos les haya pasado un cóctel tan parecido de cosas enganchada con su propia historia, por supuesto, en que la dinámica, los ritmos, las manifestaciones del cuento son, ¿cómo se traduce? Eerie. Sí, es como asustantes, así. Sí. Como tenebrosamente parecido. Son tenebrosamente parecidos al que era director de Homeland Security de Obama, Jeh Johnson. Me invitaba a una actividad con él hace algunas semanas y le pregunté directamente qué hay de cierto de esta cuestión que uno escucha todos los días, digamos, de que los rusos se meten en los procesos políticos de los gringos y los chinos y qué sé yo, y que lo hacen explotando la lógica de los algoritmos de muchas de las redes sociales, de Twitter es muy claro, que a ti te ponen lo que es reproducción de tus propias opiniones en tu echo chamber, como dicen los gringos, o aquello que viene desde la tribu al frente que te agatilla otro tipo de reacciones pasionales y que todo lo que está al medio te lo filtra, te lo hace desaparecer, digamos, todo lo moderado, y que son intervenciones que a ellos no les interesa quién gana la pelea a los rusos, les interesa que haya pelea. Bueno, y el fulano me dijo, eso es así, eso fue así, eso sigue siendo así, es real. No hizo ni un intento por moderar el cuento. A mí me sorprendió
yo pensé que se iba a ir por la tangente y no me iba a contestar. Me dijo, no, eso es exactamente así. Lo hacen, lo hicieron, lo siguen haciendo. Eso es subvertir el proceso democrático de manera directa. ¿Y cómo lidiáis con eso sin meterte en el terreno de la censura, de control, en fin, de la verdad oficial, del Ministerio de la Verdad? Yo creo que estamos en un uncharted waters. Sí. Bueno, una de las cosas que yo trabajo en una organización que se llama Impulsemos Chile, que hemos tratado de hacer algunas cosas y una de nuestras líneas de acción ha sido, bueno, creamos un ente que es el Casa Farsante, entonces que tiene por objeto aumentar el costo de la mentira y, bueno, y desnudarla, y estamos próximos a lanzar un ranking, quizás cuando este podcast salga ya va a estar lanzado, digamos, un ranking pero histórico. Qué bonito. El Casa Farsante. El Casa Farsante, claro. Entonces, la idea, además de la lucha del día a día en la trinchera, queremos tener un ranking histórico, ¿cierto? De manera de... Me imagino que los 110 años son... Claro. Tiene que haber un premio especial en honor de los 110, ¿no? Sí, bueno, esto es un ranking de personas. Entonces, todos quienes hayan dicho eso se le cuenta como una. Y después, bueno, vamos a ver quién va liderando y así. Y creo que, bueno, el proceso constituyente va a ser una ruta ciertamente plagada de mentiras. Entonces, ahí es cuando más activos queremos estar. Ahora, sabemos que esto es una gota de agua en el océano. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y cuál es la solución definitiva? Yo, la verdad es que no te puedo aportar mayores luces. Yo concuerdo contigo que el Ministerio de la Verdad no es la vía. Yo creo que eso no va a funcionar. Bueno, y por otro lado uno dice, bueno, entonces que vamos camino a la autodestrucción. Mira, no lo sé. Mira qué curioso. Ayer hice una encuesta, votaron 830 personas. ¿Usted cree? ¿Twitter? Sí. ¿En Twitter? Yeah. Sí. De si ustedes creen que la raya para la suma de Twitter en el mundo ¿es negativa o positiva? Raya para la suma porque por supuesto que hay cosas buenas y cosas malas. Y el 69% votó que era negativo. Y ese 69% son de personas que ya usan Twitter. Que están activos, claro. Entonces uno dice, y claro, no solamente, o sea, que ese día estuvieron activos. Entonces, uno dice, bueno, y probablemente si esta encuesta uno lo hiciera afuera, me imagino que el resultado sería aún peor. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, si es que alguien, o sea, si es que le tiráramos un misilazo a Twitter, bueno, en 2 segundos tenemos una red al lado de nuevo. Entonces esas cuestiones tampoco se pueden votar realmente, porque donde existe la oportunidad de hacer un negocio, alguien lo va a hacer. Y por lo tanto, estoy siendo, me estoy desahogando un poco sin ofrecer ningún tipo de solución. No, pero es que es completamente justificado el desahogo. Tú estabas hablando con alguien que cerró su cuenta de Twitter el 15 de marzo del 2010. Mira. La cerré. Y mi vida es mejor. Después abrí otra solo para seguir personas y alguna vez he retuiteado algo, no sé por qué, pero creo que una vez en 8 años. Yo no tengo ninguna duda de que si yo la cerrara, mi felicidad aumentaría y me mantengo porque... Pero no lo hagas tú, aguántate la lata porque hacía algo muy, muy, muy valioso. Bueno, yo no lo hago porque considero que que no es bueno regalar esa cancha. Así es, sí. En mi parte, en realidad, coincide con el momento en que dejé el Congreso. No sé, pues yo venía de 15 años de que todos los días, además, poco antes había sido secretario general de un partido a cargo de, entonces, esto de estar enchufado absolutamente todo el día, te pasa una cuenta no trivial, digamos. ¿Era harto menos influyente el 2010 Twitter? Era harto menos influyente y te diría que menos incivilizado que ahora y en un ambiente infinitamente menos tóxico que el actual, digamos, en que cualquier pelotudo amenaza de muerte a otro. Entonces, es realmente... Oye, bueno, es como una nota un poco sombría como para concluir en esta conversación. Pero bueno, volveremos a esos temas si Dios quiere y la agenda lo permite, don Joaquín Barañao. Infinitamente agradecido de este rato de tu tiempo y no te quitamos más tiempo para que sigas coleccionando datos freak y haciendo crecer y esperamos el lanzamiento del ranking de los farsantes. ¿Cómo se llamaba de nuevo?
Sí, el Cazafarsantes. El Cazafarsante, ¿no? En redes sociales ya está operativo. El ranking histórico se viene dentro de poco. Está bien. Vamos a ver quiénes aparecen ahí. Ya, Joaquín. Bueno, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Chao. Que estés bien. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.